Buenos días, buenas tardes, buenas noches de donde nos estén viendo y seguramente de donde nos van a ver. Bienvenidos a ¿Y cómo lo hacen?, el programa donde el proceso creativo de los artistas es el protagonista. Y cuando nos referimos a artistas, nos referimos a todo aquel que de su labor hace arte. El día de hoy tenemos un programa especialísimo, un programa cuchicuche, chingüengüenchón, más que todo chingüengüenchón. Tenemos invitados, o sea, este va a ser un programa informal, prácticamente va a ser una conversación de amigos donde vamos a hacer un pequeño reconto de lo que fue la empresa que nos vio nacer a nosotros y que se convirtió en un hito en su momento de lo que era la enseñanza del dibujo animado. Me refiero a Procesca Film. Y para ello he invitado a mis ex compañeros y actuales hermanos de lo que fue en ese momento esa etapa que vivimos, ¿no? Hoy, lamentablemente, no va a haber, en la dinámica del programa, no va a haber la referencia histórica de un maestro y eso, o un referente de nosotros, porque este programa ya se va a convertir en un referente. Hablar de Procesca ya es un referente. Entonces voy a presentar de derecha a izquierda, Julio Carrión Carri, está allá en el otro lado, Walter Solari, abogado, jurisconsulto, actor de telenovela y protagonista de la serie El Capitán Serafín, el profesor Carlos Morán, el maestro de nosotros de esa época, que fue del que aprendimos a dibujar y a hacer chistes. Y aquí mi compadre Carlitos Campos, que bueno, con ellos vamos a desarrollar un poco lo que fue esa etapa. Faltó aquí más personas, ¿no? Más gente que tenía que estar con nosotros. Lamentablemente no, sus agendas demasiado apretadas no les permitieron llegar a tiempo, ¿no? Pero seguramente nos están viendo y ojalá que estén comentando en el chat sobre este programa, que yo creo que va a ser un antes y un después de lo que era Procesca cuando solamente se veía a nivel de 1, 2, 3 likes que se veían en el Face, ¿no? Entonces, como no vamos a utilizar el espacio para hablar de un maestro del pasado y vamos a hablar directamente de lo que ya era Procesca, le voy a dar la entrada aquí al profesor Morán, Carlitos Morán, para empezar a hablar. La primera etapa va a ser vamos a conversar sobre lo que fue la historia de Procesca, cómo comenzó Procesca. O sea, cómo las veces que hemos conversado, tú nos contabas que esto no empezó en Talara, ahí en Jesús María, sino que en Wilson, algo así. ¿Podrías tú comentarnos esa partecita? Sin explayarte demasiado, por favor, eso sí, ¿no? Gracias, Manuel. Pero antes de tomar esta historia, quisiera, por favor, mandarle un saludo a nuestro amigo y compañero que debería haber estado en estos momentos. Me refiero a Jorge Rivas, a quien le deseo pronta recuperación de su padre, su papá, que tuvo un percance, y le deseo pues que ya se encuentre muy mejor. Pues bien, con respecto a la historia de Procesca, prácticamente la primera empresa seria que pretendió dar sus frutos allá por la década de los 70, a finales de los 70 efectivamente, y convirtiéndose para esa época la empresa más grande en la enseñanza de la cinematografía animada, o conocida como dibujo animado. Conozco a Jorge Pasos por intermedio de Julio Larrea. Jorge Pasos era prácticamente el financista de este proyecto, que le gustó en forma muy especial el dibujo animado, pero desgraciadamente no tenía la habilidad, no tenía el arte para realizarlo, pero sí hacer una especie de
historia como la que pretendió hacer el inigualable Walt Disney. Y fue así que con Julio Larrea se ponen de acuerdo y comienzan ellos a ver los cabos, cómo hacerlo esto en el Perú. Para esto comenzaron a buscar a las personas que hacían el dibujo animado, la mayoría gente empírica, siendo ellos argentinos, y no encontraban a alguien que Señor pudiera... director, ahí sí entra la primera fotito, esa que le digo que es un recorte de periódico. Continúa, Carlitos, ¿no? Que no encontraban a una persona que tuviera los conocimientos básicos y sobre todo académicos para crear el sílabo y crear la currícula. Mira, Carlitos, no es el aviso original, es otro aviso, pero este es un aviso donde este seminario se echa flores y pues hace su propia propaganda. Pero ese aviso es idéntico al que yo particularmente con Walter Solari, que él fue el que me lo trajo a mi casa, vimos sobre Sesca, que había venido un profesor de Estados Unidos y que iba a enseñar dibujos animados, que venía de Walt Disney, ¿no? Más o menos eso fue. Por eso puse ese aviso, porque aunque no es el original, sino que es otro parecido, pero así fue como nosotros lo recibimos la primera vez que yo, era el año 1978, ni siquiera había terminado el colegio. Claro, eso que han leído ustedes justamente es lo que pasa en la actualidad con el periodismo. Yo prefiero que se me diga comunicador social y no acepto la palabra, o que me digan el término que soy, como me digan, tú eres periodista, eso no va conmigo. Yo me presento como comunicador social y punto. Pues bien, el asunto fue de que ubicaron, después de mucho buscar, a este señor Rafael Seminario. Al que salió ahí. Que acaba de salir, efectivamente, ¿no? Era un tipo que sabía hacer el dibujo animado, pero también en forma empírica, lograba algunos efectos, pero los movimientos descontrolados, ¿no? Este señor indudablemente que tiene muchísimo mérito porque comenzó a hacer los primeros comerciales en televisión. Cortos también. Los cortos, sí, y también lo hacía en vivo con bastante éxito, ¿no? O sea que si hubiera tenido un poco de estudio, prácticamente no estaría en nuestro país, ¿no? Porque era muy hábil. Lo llegué a conocer y mi campo siempre se inició en la publicidad, en lo que era la locución. Era lo que incluso lo practico hasta ahora y en las universidades, ¿no? Como docente de ciencia de la comunicación. Lo ubicaron en una oportunidad, lo llegaron a ubicar y él planteó sus inquietudes y cómo iba a funcionar esto. Pero resulta que se avanzó la publicidad, hubieron muchas personas entusiasmadas en ello, en matricularse, y resulta de que algo le pasaría al señor Seminario, que no lo ubicaban para que se inicien las clases, no obstante que ya el número de inscritos era un número bastante elevado, ¿no? Y se llegó, porque yo no participé activamente en este comienzo, porque me gustan las cosas formales. No pongo mi nombre en algo que no está funcionando y no está claro, ¿no? Bueno, el asunto era de que fue tanta la cantidad de alumnos que se habían inscrito que Julio Larrea me iba informando y me decía que ahora el problema ya no era el seminario, sino que era qué local se consigue para albergar a tanto alumno que estaba inscrito, que ya estaban presionando, ¿no? Que se inicien las clases. Y se llegó pues creo que se hizo un primer contrato fue una cochera, me contó Julio Larrea, en la avenida Equipa,
y una cochera grande, esas que tienen los edificios donde estacionan y albergan pues los carros. Esos fueron los inicios de la etapa de Sesca. De Procesca. No, Procesca no, eso todavía era Sesca. No, Sesca, ¿no? No, estoy hablando de Procesca, porque Ya estamos hablando de seminario. Ah, ok. Claro. Ya. Estamos hablando de seminario, ¿no? Y el asunto fue de que la cochera, no sé, sí, o playa, con ese nombre se conoce actualmente, que tienen los edificios, es para los inquilinos, ¿no? Y hicieron un acuerdo con el administrador para que se pongan ahí los tabiques y hacer las aulas. Se compraron los tabiques y finalmente, cuando ya estaba casi todo por terminarse, hubo un desacuerdo en el pago, que parece que no cancelaron. No prosperó. Y no prosperó, y parece que de ahí pasaron a Wilson, porque yo me desentendí de ellos, no tuve más acercamiento con ellos, y con el tiempo supe que ya estaban funcionando en Wilson. Ahí funcionaba también la empresa Finisterre. Entonces estaban ahí muy juntos y era incómodo porque era un techo muy bajo, en fin, y el calor era tan agobiante como ahora. en estos momentos, ¿no? Sí, y la cantidad de alumnos que habían, ¿no? Y para esto ya no estaba el señor seminario, sino que los que editaban el curso eran ya otras personas. Ahí estaba Pedro Vivas y Lidio todavía. Sí, ya estaban ellos, ya estaban ahí, ya estaba Lidio, había un señor Luismin Córdoba, era gente que era del Canal 7, que a Pedro Vivas lo conocía solo de escuchas. Lo habían contratado a Pedro, que trabajaba en el Canal 7, y había llegado de Venezuela y estuvo trabajando. Él hacía animación. Estaba con Nakamura, estaba allá. Él hacía animación en el Canal 7 y había varias personas que eran de este canal que trabajaban ahí. Y el asunto fue que pasó el tiempo y cuando ya alquilan el local en Girón Talara, entonces yo veo que ya había cierta seriedad, entonces hablé nuevamente con Julio y planteé mis condiciones, ¿no? Las condiciones partían en que... ¿Tú de dónde venías? Yo venía de trabajar ahí sí viene la foto del señor director de Carlitos. Yo estuve trabajando en Brasil, llegué ahí a TV Río, después pasé a O Globo, que es una empresa muy grande. ¿Qué haces ahí con el Loco Ureta? Sí, justamente ahí yo estoy haciendo un dibujo animado, ahí se ve que tengo el engrapador múltiple. César Ureta también muy... Él hacía las voces ahí después en Sesca, ¿no? Fue como un hermano para mí con César. Nos retiramos del canal incluso y pusimos una empresita, el cual pues bueno... Esa es la última parte ya de las fotos de él. Hay otra que está con la actriz, ¿cómo se llama? Bueno, en esa foto ahí estaba yo en el departamento de promociones del Canal 4. Era la top model de ese momento, Gladys Arista. Y el que está a su costado, que era el director de promociones, era el señor, bueno, no recuerdo en este momento, él era el esposo de Elena Cortés, Mario Spector. Mario Spector. En ese canal justamente también hacía locución y hacía... Mira, bueno, esto era un poquito más adelante, señor director, pero bueno, dentro de los compañeros que estuvieron con nosotros, hay algunos que
nos dejaron lamentablemente hace unos años, algunos, otros hace mucho tiempo, como el gordito Einer. No juegue. Y pues también este es un espacio para recordar, como decía, a los compañeros caídos, ¿no? Que ya se nos han adelantado, ¿no? Manuel de la Ribagüero y ¿no? Bueno, Sí, pues Dios tenga en su santo descanso, ¿no? sí, allá que solamente nos dan un adelanto, nos han adelantado nada más, así que no hay problema, ya vamos por ahí. Dime, Carlos, entonces, ¿cómo pasamos de esa etapa ya a Talara, cuando ya empezamos a llegar nosotros? Porque tú estabas hablando de la etapa cuando estaba el primer grupo. Claro, claro. Cuando ahí estaba Carrie, dice que ellos usaban una, ¿cómo se llama? Pegaban una, ¿cómo se llama esa? El teclado. El teclado era una cosa pegada, era una fotocopia y los hacía apretar los botones. Eso era lo que hacían ellos en el curso de computación. De computación, pero no puede ser otra cosa porque no acepté que tampoco se hagan, porque esas tablillas estaban hechas en Chilescreen. Sí, por eso pues las pegaban, eran como adhesivas ahí. Sí, y bueno, ahí tuvo sus problemas muy serios ya, con la gente. O sea, ahora cómo entramos a Talara y ahí donde llegamos todos, y ahí que ya viene ahorita el video, señor director, de el número 1. Ahí van a ver las fotos desde el comienzo, de cuando recién llegamos nosotros, hasta la etapa de de lo que éramos ya los mandiles y todo eso. Vamos a agarrar ese poquito, porque este primer segmento va a ser de eso. Bueno, el asunto es bien claro. Yo soy muy inquieto en lo que se hace. Por decirte, antes de que comenzara a funcionar Procesca, por el conocimiento que yo tenía y unas amistades, me llevaron a hacer un conversatorio en la Chaplin para que enseñara dibujo animado. Entonces yo le planteé a ellos, yo enseño, pero con la condición de que se haga producción. Primer video. ¿No? Que se haga producción. Y ellos titubearon porque simplemente, como todas las academias que hay acá, se dedican a enseñar, pero no a producir. Esa foto se tomó al mediodía. Nosotros, todo ese grupo, almorzábamos todos juntos en la azotea, todos juntos. A partir de las 3 de la tarde llegaba casi el doble de los compañeros que figuran ahí, es de Jorge que Pasos, trabajaban en diferentes empresas, ¿no? Y este es el primer grupo, mira, a ver. Es el primer grupo, ¿no? Sí, es el primer grupo, sí, el primer grupo. Ahí está Lidio Sotomayor. Pero ahí faltan muchos. Ahí está Mandujano, mira ahí abajo. Ahí faltan muchos. Ahí faltan muchos. Bueno, le quería hacer es lo que te decía, esta es la primera vez que llegan a Talara, ¿ves? Que justamente se llega a Talara porque era no solo enseñar y dejarlos que se vayan, el asunto era capturar a los mejores y hacerle entender eso a Jorge Pasos. Sí fue un poco difícil porque él dudaba de la capacidad y la calidad de lo que le estábamos enseñando. Cuando se comienzan a mostrar las primeras caminatas, recién él ahí ya comienza a comprarse los mandiles, porque si ustedes recordarán, hubo un buen tiempo que simplemente se enseñaba y cada uno iba con su ropita, sí, normal, llevando sus lápices, sus borradores, sus tablillas, pero ya cuando se hace esto, entonces era porque él había visionado ya que se podía llegar a más, ¿no? Cosa que también ahí en ese momento Julio Larrea comienza a dudar de esto, porque él quería liderar, porque Larrea pasó a un segundo plano, porque Jorge Paso ya toma más posición de esto, hay más prensa, hay más atracción con esto, y Julio Larrea se quedó con su empresa de lo que, no su empresa, sino como socio de la parte de César lo que Martínez. Era informática. Ahí está Daniel Matayoshi. ¿Cómo se llama el otro, el arguirucho? Está el auto y el otro. No, ese es en la universidad. Yo lo llevé justamente ahí a Daniel como jefe de departamento de audio.
Bueno, también había espacio para el jolgorio. Mira, este fue el No, cumpleaños de Celia. ese es la universidad San Martín de Porres. Y ahí está, Estas fotos ahí ya está vienen Daniel. después que la primera vez que yo llegué, que nos volvimos a reunir todos, ¿no? En otra etapa. Sí, fue una bonita reunión. En la casa de Javier Prado, ¿no? Sí. Ahí falta Carlucho, que después llegó, después llegaste. Este fue un segundo intento de volver a reunir a los demás. Sí, pero acá pasó algo que verdaderamente fue algo que nos sorprendió a todos, porque ahí había una persona que trabajaba como asesor del rector de la Garcilaso, y este señor tenía un grupo que se llamaba el Grupo Gerencia, y ellos tenían un local en Miraflores, con computadoras, habían como cerca de 40 computadoras. Eso iba a ser un Procesca 2. Claro, pero ¿qué resulta? Que esas computadoras no tenían la calidad, la potencia para lo que se necesitaba. Y había un socio que era el principal, que era el socio que ponía el dinero, que después con el tiempo nos averiguamos, porque yo iba a las reuniones con este señor que era el representante que trabajaba con nosotros y trabajaba también, como le repito, asesor del rector de la Garcilaso, ¿no? Conversábamos con este señor que era el dueño de todo del Grupo Gerencia y era un chino, y su local lo tenía en la Avenida La Marina y era un club nocturno. Cuando llegamos, me llamó la atención, pues, que el chino de frente dijo: dígame, ¿cuánto quieren ustedes? ¿Cuántas chicas van a ¿Un traer? millón? ¿Un millón? ¿Queda poco un millón? ¿Un poco más? ¿Cuánto quiere? Así es que nos pusimos de acuerdo para que él, con la lista que le habíamos hecho, los diseños de los equipos que se necesitaban, entonces él dijo: bueno, acá hay tanto, voy a hablar con el contador. No pasaron ni 15 días y el chino salió en televisión. Era no solo narco, sino que estaba metido en la mafia de los tratantes de... Por eso, ¿cuántas chicas van a traer? Él traían chinos. ¿Cuántos chinos ves? Traían chinos y lo metieron adentro. Felizmente no pasó nada con la empresa, se tuvo que disolver, pues. Bueno, Pero se ganó algo, se llegó, gracias a Walter, se llegó a avanzar en la escritura de la institución que se conoce, pues, como Huilla Studios, ¿no? Willay, Huillay, no Willax. No, Willay. Huillay, que en quechua quiere decir comunicando, ¿no? Comunicando, hablando, informando, Ya. algo así. Ahora, regresando otra vez a la etapa de Sesca, señor director, el video 2, por favor. Ahí nosotros hicimos un corto de Bolívar, de Grau, De Grau. que era un mediometraje, porque según Javier Prado duró 33 minutos. ¿Ah? Mira, estas cosas también las llegamos a hacer ahí. Acá hay storyboard de esto. Esto fue después de Grau, ¿no? No, Antes de Grau. Antes. Ahora, ¿qué pasó con todo esto? Porque hay bastantes, yo solamente he rescatado unas 5 o 6, Hay bastante material, ¿no? pero hay bastante material. Sí, había... Todo esto se quedó en el departamento de filmación, en el área de filmación. Se quedó ahí y Jorge Pasos tenía ya, pues, una persona que era su informante. Esos son tuyos, pues. Ese es mío, de la época esa época. Ajá, háblanos un poquito del cortometraje que hicimos de Grau, que es uno de los más importantes y que no se le tomó tanta importancia a pesar de haber sido un corto gigantesco. Sí, al respecto, ¿no? ¿Qué fue ya lo que pasó? Porque ya habíamos terminado ese corto
Tú me contaste que lo llevaron a la OSI de ese momento. A la OSI, estaba el OSI. gobierno militar de... Oficina Central de Informaciones. Sí, el gobierno de resulta Morales que, Bermúdez. Juan Velasco Alvarado, No, ya era Bermúdez ese momento. no, perdón, te hablo de Juan Velasco Alvarado, él era el que a toda costa quería recobrar Arica. Entonces mandó a sabiendo que ya existía esta empresa, porque el señor Sosa, que era el asesor histórico de la Fuerza Aérea, él no sé cómo llegó a una persona muy nacionalista, aparte simpatiquísima la persona, ¿no? Él dijo que por orden del Palacio de Gobierno había un interés de hacer una serie animada en la cual se represente pues todos los problemas que tuvo Miguel Grau para poder derrotar a los chilenos, ¿no? Y se dio con la sorpresa pues de que el Ministerio de Guerra y todo no lo apoyaron y mandaron 14 barcos para combatir a la flota chilena, pero barcos que fueron armados, así como hoy por hoy se dice algo que uno hace de mala gana, barcos Frankenstein. Uno solo llegó hasta Chorrillos, saliendo del Callao llegó a Chorrillos, y en Chorrillos se plantó, el otro se fue quedando más allá, y así, porque ya no dieron más, ¿no? Pero, ¿qué pasó con el corto? Con el corto como tal que se hizo. Cuando se hizo, se llegó a hacer el corto, se llegó a pasar, en esa época todavía estaba gente de Velasco, cuando se proyectó en las oficinas de la OSI, que quedaba en la plaza, en esa placita pequeña que hay donde estaba antes los baños Hawái, en la plaza de armas, acostadito, ahí estaba antes el monumento de Pizarro. Ahí, en ese edificio quedaba las oficinas de la OSI. Y se proyectó ahí una parte, no toda, una parte. Impresionó tanto que se pararon y aplaudieron. Otros decían que ese era un trabajo que no había sido hecho acá en el Perú, que lo habían hecho en otro lugar. O sea, tratando de minimizar, de menospreciar la calidad, pues. ¿Y qué tenía el video? Era esta señora Lourdes Alcorta, que estaba, por supuesto, muy joven, ¿no? Y ella era la que lo llevaba a un sitio, a otro sitio, para buscar el apoyo y el financiamiento, ¿no? Ella lo tenía ese avance. Ahora, con relación a lo que vino después, ya es todo sabido de que una vez con Morales Bermúdez se deshizo todo, ¿no? Se deshizo todo. En la época que se hizo por el historiador Balcálcer del Museo de Callao, él nos dijo todo lo que está produciendo, el hacer este video mostrando la guerra con Chile, porque primero nos habían dicho que a los marinos hay que hacerlos con estas características, ¿no? Para que vuelva a florecer ese sentimiento antichileno, que era lo que se necesita, porque lo que han hecho estos sinvergüenzas, pues, ha sido sorprender al Perú, en fin, ¿no? El asunto fue que al final se perdió todo. Pero, no hubo nada, muchos militares. No guardaron una copia, nada de eso. No, pero si Jorge Passos, temeroso de que nosotros pudiéramos haberle, como se dice, sacado la vuelta, prácticamente él lo manejó todo. Él lo manejó todo, incluso hasta en conversaciones que teníamos sobre los costos, él no sabía cuál era el costo que tenía todo el trabajo, no lo sabía, ni el tiempo, ¿no? Y para colmo, se contrató a un
musicólogo, un señor Barrientos y un señor Pinto, ¿no? Que iba con sus ojotas, no sé si se acuerdan, uno coloradito. ¿no? Ahora, Se perdió todo, nunca apareció. La interrogante sobre lo que ha comentado el profesor Morán es saber, digamos, el motivo por el cual se censuró, ¿no? esta proyección, ¿no? Porque existen muchas versiones, pero quisiéramos saber del propio Carlos Morán que nos precise, si estuviera a su alcance, ¿no? el motivo por el cual se censuró la proyección, ¿no? Sí, después, antes quisiera hacer un paréntesis en lo que dijo el historiador del Museo del Callao, el doctor Balcárcer, que cuando se enteró de que se iba a hacer que ya se estaba haciendo esta película y que incluso se iban a fondear los barcos de guerra al sur del país, muchos almirantes, muchos comandantes comenzaron a pedir su baja por alguna enfermedad, aduciendo que tenían problemas. Llegó a producir eso, simplemente por la idea de que se iba a hacer la película, ¿no? Por temor a que iban a ir al frente a defender el país, ¿no? O sea, ¿había un peligro de guerra todavía con Chile en ese momento? Sí, por lo que se estaba haciendo, ¿no? Que era lo que estaba buscando la gente y el mismo Juan Alvarado, ¿no? Que él tenía la idea ya de mucho tiempo. Claro, pero a él lo derrocaron en el año 75 y lo que estamos hablando nosotros en el año 78, casi 79. No, yo me refiero de su gente, que o sea, su gente todavía quedaba ahí Alvarado le transmitió a su gente, ¿no? Y era eso, ¿no? De que esa gente quería... Bueno, es lamentable porque ese es uno de los trabajos más importantes que hicimos y que fuera ahorita uno de los más representativos. O sea, cuando hablamos de historia tendría los historiadores, de la gente que escribe sobre animación, tener una referencia del corto más largo que se hizo, y lo hicimos nosotros, la gente de Procesca. O sea, eso es increíblemente que se haya perdido, no tiene justificación. Ahora, bueno, eso quedará ahí, pero, por ejemplo, ahora, cuando ya nos conformamos y empezamos a hacer estas cosas, después de hacer todo este proceso de grado, empezamos a hacer otras cosas más. Hubo un momento que vino alguien de afuera a tratar de que nosotros hagamos intermedios, Hanny Barbera. Cuéntanos esa etapa. Ya, y también, ¿por qué todos aparecimos con mandiles de un día para otro y afuera había una pequeña, ¿cómo se dice? Una pequeña maqueta de que nos íbamos a mudar todos ¿a dónde? A Chosica, no sé, cada uno tiene su carro y eso. Sí. ¿Qué había pasado ahí? ¿O eran los japoneses? Por cierto, hay una caricatura, señor director, hay un video, el tercer video, que son, creo, de las caricaturas, dice Procesca Caricaturas, donde nosotros evidenciamos, aparte que ya empezábamos a hacer humor gráfico, evidenciamos ahí lo que pasaba dentro de Procesca, ¿no? No sé si lo tiene ahí, maestro, como dicen los chilenos, al tiro. Ajá, mira, nosotros ya empezábamos a hacer humor gráfico en esa época, ¿no? Bueno, esta es una caricatura de Carrie que le hizo a Wilfer con el Conde Vega. El director se acaba de dar cuenta que como la persona que estaba hablando hace un rato es el de la caricatura. No, esta es una cosa que hizo Morán. Mía. Esto era una cosa que queríamos hacer, ¿no? Una revista que íbamos a hacer. Revista, sí. 24 loras. Mira esta caricatura, a ver. Para la etapa que... Sí, todo esto es de Ribagüero, de la etapa del almuerzo, ¿no? Ese Wilfer. Era como Guamán Poma, de Ayala. Ahí está Conde Vega, mira. Sí. Una cama. Por eso te digo yo, nosotros criticados por eso. ¿Qué pasó aquí? Mira, tú eras un gran chamullador en ese momento, ¿no? Y acá los chicos, no leo desde acá,
Animación aquí como están los grandes de la no sé qué, pero ahí habla de que nosotros nos grabamos en Oxford y todo eso para el trabajo que venía, ¿no? Ese también es bueno, mira. Ese buenazo. Léeme la mano, el Conde Vega tenía eso, ¿no? Leía el futuro y esas cosas. Se lo come, compadre. Bueno, pero esa es una de las cosas que nosotros en Procesca llegamos a hacer, que es el humor gráfico. Por ejemplo, ahí está, las que acaban de ver es la primera caricatura que hizo Carrie. Ahí está. Esa es la primera caricatura que ha hecho Carrie ahí. Coméntanos algo, Carrie, sobre esto. Esta es la etapa en que nosotros nos volvimos creativos haciendo caricaturas de los acontecimientos que pasábamos dentro. Eso nos iba llenando y nosotros después hacíamos caricaturas de la gente y, ¿no? Cuéntanos algo de eso. Bueno, algo que yo quería contar al margen de toda la historia que está contando Carlito Morán, nuestro gran profesor, ¿no? Quiero agradecer más bien esta mesita, es histórica, ¿no? La cual me siento muy honrado con la presencia de cada uno de ustedes. Aquí el gran Wilfred que nos está observando. Y lo que yo quería contar era de que fuimos una generación de jóvenes, ¿no? Tuve mucha suerte de haber compartido mesas con ustedes, de verdad. Es ahí donde empieza mi locura. ¿Puedo extenderme? Sí, ¿No hay sí, corte, sí, no? sí, sí, Ya, sí. correcto. Ya hemos comprado el espacio. Ya, claro, me estoy saliendo de la historia porque después va a contarlo Solari también, porque ellos son los más que han estado en contacto ellos nos representaban a nosotros. Simplemente yo estaba en el área de animación y bueno, la cuestión es que me ayudó mucho esas hojitas blancas, el estar animando. Mira, Wilfred, está saliendo en televisión, Wilfred. Está Wilfred, justamente la caricatura. Ahí está la caricatura de mi gran amigo Wilfred. Ya saliste. Ya. Ahora sí, mira, saluda. Ahí. No te muevas. Ahí está Wilfred. Esas épocas. Ahí está. Y señor director, ¿cómo vamos de gente? ¿Nos están viendo? ¿No nos están viendo? Sí. Ah, viste. Ya, correcto. Entonces, quiero aprovechar esto de la caricatura para contar cómo llegué a Hay Procesca. más. Sí. Yo llego a Procesca por una suerte de una beca. Le hice la caricatura a mi profesor. Yo estaba estudiando en Sesca, computación, informática, y él me lleva, el profe, a quien yo le hago la caricatura. Recuerdo que estaba estudiando COBOL, otro programa que ahora ya no existen, ¿no? Entonces, con esas computadoras pesadas, pues, que se usaban mayormente lo tenían más en los centros militares, ¿no? Unas computadoras enormes. Entonces, y yo llego y le hago la caricatura al profe, y este profesor, no recuerdo su nombre, me lleva donde su primo, y su primo resulta que era Julio Larrea. Julio Larrea. ¿Cómo le decíamos nosotros? No recuerdo. Diarrea, ¿no? Entonces el primo vio mi trabajo y me dice, tráete unas tiras cómicas a colores, ¿no? Si te gustan las caricaturas. Y ahí me cuenta que estaban formando un equipo, un grupo. Ya ustedes están un poco más avanzados. Entonces yo entro, creo que tú me has hecho recordar, porque yo no me recordaba, yo pensaba que eran los 80. Entonces yo he entrado más o menos en los 78, 79, pero en la mitad, en la 79 creo. Entonces yo me he sumado, ¿no? No, porque tú estás sentado cuando estamos todos tomando una foto para supuestamente que venían los japoneses y esa vaina, Sí. tú estás sentado al fondo y con mandil. Claro, estoy con mi bandil blanco. Entonces yo he llegado después. Entonces, justamente por esa caricatura, ¿no? Entonces, esa caricatura fue Esa sería tu primera caricatura hecha, ¿no? Claro, y la caricatura después de Wilfred, ¿no? Entonces, como te digo, el trabajo en la cual yo he estado ahí haciendo animaciones me sirvió mucho después en mis historietas, porque desarrollé los personajes, el movimiento y todo esto, ¿no? A lo cual yo quiero agradecer. Pero al margen de mi persona, yo quiero recalcar y quiero destacar la generación de aquellos tiempos, ¿no? Aquellos tiempos, tal vez muy pocos conocen, ¿no? Muy pocos saben de que no invadimos, sino simplemente nos agolpamos. Copamos casi los espacios periodísticos, los espacios de editoriales y de dibujos animados. Eso viene en el último video.
Ya. Pero ahorita tenemos un video de, señor director, ¿cuál video viene? 2, 3, creo que es este el tercero, ¿no? ¿O el cuarto? ¿El cuarto? A ver, ponlo a ver, sí. A ver. No, el último es en que sale ya el resultado de haber estado en Procesca, ¿no? Claro. Entonces, quería destacar eso, ¿no? De esa generación que, bueno, tenemos muchos colegas, pero creo que esa partecita la dejo para después. Ajá, Yo ahí quisiera- vienen las caricaturas, mira, acá vienen A ver. caricaturas de Morán que le hace a un montón de gente, ¿no? Bueno, esa es mía, esa es una Pedro Vivas. remasterización Carlito que hice. Morán. Claro. Esas son cosas mías también que hice. Ahí está Ribagüero, ¿eh? Sí. Yo, Ribagüero. Y hay algo que conseguí viendo, mira, ahí está Meche, ¿no? Pero mira ahí abajo, Meche. ahí ves, mira, eso en negro, eso es un calco de un baile que hicimos para Krau. ¿No te acuerdas? Eso sí no me acuerdo. Sí, ese era un calco, o sea, como nosotros rehusábamos los papeles y dibujamos encima. Pedro Rueda. Pedro Rueda. Estas son las caricaturas del profesor Carlos Morán. Ujú. Ahí está el Chato Vivas, ¿eh? Qué buena. Ahí está Wilfer otra vez. Wilfer, otra vez. Cobrando Bueno, vidas. Solari. Ese era filo. El doctor No, Cáceres. hace- Acá, ¿no? Ah, Cáceres. pues, Julio Cáceres. Infalible Julio Cáceres. Pasos. Pasos. Ahí está el conde Vega. Yo no sé. ¿Ese soy Está yo? Carribe. Ah, mira. Yo creo que con Julio Cáceres después tuve un negocio. ¿Tú? Sí, ya saliendo de Procesca, pero no recuerdo qué. Él me paseaba con su carro. No No sé me- si estoy equivocando. No, sí, me paseaba en su, ¿Por dónde te paseaba? con su casaca de cuero. Claro, él es Julio Cáceres. Ya. ¿Por dónde te paseaba? No, sí, es que íbamos a varios institutos. Por la avenida de Equipa. No, estábamos en un negocio, pero no recuerdo que mi vida ha sido tan rápida. He corrido en muchos lugares, en De muchas repente para hacer actividades. las revistas. Entonces, creo que sí, no sé, Esa la revista verdad, al final no erótica que hacías funcionó. al comienzo. Y cuando yo veo que ya no funciona, yo vuelo. Entonces tengo que seguir. Pero sí estuve con él. Te digo paseando porque no, al final no fue un paseo, pues no llegamos a nada. Bueno, yo quisiera pasarle aquí a mi amigo Solari para que cuente parte de la historia de Procesca también. Después seguiremos conversando. Departamento de archivo. Bueno, Ok. muchas gracias. Ante todo, agradecer la oportunidad que nos ha brindado nuestro amigo Manuel Loaiza en congregarnos, digamos, una parte, ¿no? Porque es una parte de un universo que está por ahí en Lima, ¿no? Produciendo lo que ha aprendido, lo que ha asimilado en Procesca a través de las líneas de Carlos Morán. Y como anécdota, comentar de que justamente como lo dijo Manuel al inicio, ¿La hora del lonchecito o del almuerzo? No, fue en el momento mismo en que, recortando un aviso periodístico, me dirigí a tu casa y te dije, mira Manuel, hay esto para matricularnos, porque por ahí dibujábamos, ¿no? Hacíamos unas piruetas y te dije, ¿no? Vámonos a matricularnos para ver lo de Procesca, ¿no? Dibujos animados. No, porque había llegado un profesor de Fuimos. Estados Unidos, de Disney. Ah, claro. Entonces se puso los ojos así, ¡poing! Sí, pues. como Tex Avery. Y de ahí pues nos apersonamos a Procesca y bueno, fue el inicio, ¿no? de toda una aventura que se transformó, digamos, más allá de compañeros que fuimos en esos momentos, nos conformamos como toda una familia, porque prácticamente y de manera específica en la producción de Miguel Grau, prácticamente era nuestro modo de vida. 8 de la mañana, 7, ¿y a qué hora nos retiramos? 8, 9 de la noche, prácticamente era nuestra segunda casa, ¿no? Nuestra segunda casa, con todos los vaivenes, digamos, con todos los sinsabores que nos dieron,
a pesar del esfuerzo que se hizo, ¿no? Se Bueno, conformó una gran yo familia. recuerdo que gané mi primer sueldito ahí, ¿no? Ahí nos pagaban 5.000 soles, ¿no? 5.000, 3.000, Sí, algo así, ¿no? claro. Intis, ¿eh? ¿O soles? Pero una propina, pues. ¿no? Era una propina en Sí, esa época, pues, pero para era nosotros bastante era para nosotros. un billetón, que Sí, teníamos 18 claro. años, ¿no? Sí, pues. Claro. Y que después de comer en la azotea, Ah, ¿verdad? ¿no? Comíamos en la azotea, Los de ahí ya nos volcamos un poco más afuera, ¿no? Para poder alimentarnos, ¿no? Hay una cosa que me queda en el aire, Carlos, que es nosotros cuando llegamos hicimos grupos, y cada grupo tenía que ser un corto, eso era como una especie de... Así es. Eso, Sí. Antes de grado. Yo me acuerdo que hizo una cosa del hueco, de los Sí, huecos sí, de la era calle. Yo me acuerdo de el las buzón, calles. el buzón fue que yo lo hice Sí. con él, el Ah, buzón. Esos cortos, ¿dónde se quedaron, compadre? Como te repito, todo se quedó en el área de... en el área de filmación. Todo se quedó ahí. Estaba filmado todo eso, ¿no? Y las artes. Y O sea, que esa- ahí se quedó todo. Hicimos unos cortos preciosos que tanto que tuvimos, creo que un sábado, los proyectamos todos, ¿te acuerdas? Como Manuel, y la primera vez. Y recordando también había un departamento donde se conservaban las artes, ¿no? Estaba a tu cargo. No, claro, que estaba a mi cargo, ¿no? Que no quería que vaya Isis contigo a trabajar ahí, ¿no? Ah, Hice todo su personal ahí. entonces, ahí en ese departamento donde se conservaban los acetatos, ¿no? Como tú dices, ¿no? ¿Qué fue de ello? Porque más allá del material, del papel, del dibujo, estaban las artes. ¿no? Codificado Y todo. Codificados y, digamos, debidamente clasificados. Ahí ¿Qué fue de ello? ahí faltó una ¿Qué fue de ello? Pues? de guardar nosotros esa De cuestión. guardarnos, ¿no? Porque tenemos incluso, acceso a eso. mira, incluso se sean comentó los de papeles, que, Manuel, incluso se comentó que después de que salimos de Procesca, una parte de la película editada lo pasaban en diferentes cines de Lima a modo de documental. Sí, Ese eso comentario no lo he lo sabía. escuchado. Claro. O sea, sí han pasado. Sí, los sí, cortos. sí lo han pasado, pero a modo de un reportaje muy pequeño nomás, muy pequeño. Y que fue de tanto tiempo, imagínate. Hágame recordar, hay un personaje Ayar también hicimos. Claro, Ayar, Claro. Sí, ¿no? Ayar. claro, claro. ahí hay los dientes, pues, Claro. como los dientes. Y Las los caries. dientes, ¿qué fue de los dientes? Ah, Las ya. caries. Que incluso ¿En qué quedó Quesada hacía el fondo, ¿no? No, caries. Era la lengua, ¿no? Un saludo para Máximo Cuya, Máximo Cuya. Helder, mi Quesada, compadre así es. Jesús Quesada, mi Jesús compadre Quesada. Máximo Cuya, Claro. a mi comadre Jacqueline, a su hijo, a Calburi, a Vicky que nos están viendo ahorita. Nuestra amiga Celia Martel. Celia que debe estar por Celia ahí, dijo que Martel iba a también, venir, que estábamos esperándola, pero no sé qué esperándola. pasó. Pachas. Boris, Así es. A Carlitos Ricardo Pachas, a Pedro Rueda, Sí, está Pedro bueno. Rueda. Pedro levanta la Rueda mano, Garbudevich, Celia. a Pedro Rueda Garbudevich, también. Elmer Vázquez también que nos está viendo, De está los- prendido. de los United. Ya vamos, Para Luis Segarra ya hay también. 2 millones, ya hay 2 millones de vistas, está bien, hay que continuar. Compartan, por favor, porque si no se comparte, Pachauri. Pachao, Chávez. Hugo Peña. No. Alfredo Peña. Alfredo. Hugo Los dos son Peña, los dos no, hermanos. y también Arnaldo Peña, Arnaldo Peña, ¿cómo se llama? también. Rojas. Mandujano que está afuera, Ya. Mandujano que está Ah, afuera, él también actuó. Rojas, la chica Mira. Rojas, ¿te acuerdas? Doris, Doris Rojas. Doris Rojas. Doris Rojas, que vivía en ingeniería. Sí, pues. En ingeniería. Yo le dije que si se puede venir, Para Isis, pero igualito si tiene que está estar viendo. metido. O sea, mándale saludos a Isis, flaquito. Claro, un saludo para Isis a los tiempos. ¿Qué será de ella? Ahí también. Que viene Callao. Susana Guaroto, que nos Susana está viendo desde Guaroto. España. Susana Susana Guaroto. nos está viendo desde España. Elmer, el gran Elmer. Un saludo para Elmer también. Elmer Vázquez. Dania Dani- Melo desde Dani Italia. Melo. Dania Melo de Dania Italia Melo. también. Ese Yoshioka que está en Japón. Mercedes Yoshoka. Raúl Nakama. Raúl Nakama. Raúl Nakama. ¿Qué será de Raúl Un Nakama? abrazo para todos ellos si nos están viendo o en algún momento nos van a volver a ver. Benicio Vicente Cou también. No, pero Benicio no es de Procesca, pues. Él es de la otra etapa. Claro, de Santiago. Bueno. Yo creo que te desconectaron. Bueno, y muchos Bueno, más, nada, ¿no? continúa flaquito rápido porque el No, señor sí. director lo veo preocupado. Sí, en realidad, como tú dices, ¿no? ¿Cuánta gente va mirando, No, doctor? eso. ¿Va para arriba el señor director o no? ¿Hay bastante o no? ¿Estamos bien? 120 nomás.
Oye, dentro de la conformación nada más. dentro de la conformación de la producción, sigan compartiendo, por favor, sigan compartiendo. Nuestro amigo Carlos Morán había querido por conveniente, más allá del cuidado de las artes que era en papel, era también necesidad de preservar el arte del acetato, por una cuestión de temperatura, por una cuestión de preservar los colores y el material. Por eso que se creó ese departamento, ¿no?, de control, no recuerdo el nombre, control de las artes, y había pues, un departamento especial con anaqueles, hasta ahora recuerdo, anaqueles de madera, en las cuales se codificaban debidamente por escenas y por tomas las artes. ¿Qué fue de ello? Solo Dios sabe, ¿no? Solo O sea, Dios sabe. por lo menos tú Todo un rico material entregaste la llave y ya tú no sabes más. Y nos retiramos con, Sí. con hilaría, con la frente en alto, nos retiramos frente al abuso, ¿no? Empezamos. Frente al abuso, pues, ¿no? Oye, Carlos, rapidito, cuéntanos cómo fue eso de los japoneses y de Hanna-Barbera, rapidito. El asunto fue de que nosotros consumíamos mucha película Kodak en negativo, de sonido y positivo. Entonces se consumía tanta película que hubo una preocupación del gerente de la Kodak peruana, un filipino, Lafog. Cada gerente de empresa norteamericana prácticamente es un miembro de la CIA, está al tanto. Entonces este señor llamó a Jorge Passos con el pretexto, con la mentira, de decirle que habían traído una nueva película que nos iba a obsequiar para que nosotros la probáramos. Los norteamericanos ya vienen con todo hecho, no hay nada para probar. Pero lo que pasó fue que cuando él llevó las latas para obsequiarnos, él no los dio no las dio en su oficina, sino que llegó a Procesca y Jorge Passos, desobedeciendo nuestras órdenes de que nadie subiera a la parte medular y nerviosa de nuestra producción, Jorge le mostró todo lo que teníamos. Entonces ahí el filipino se dio cuenta de que estaban haciendo un bichito cancerígeno para la empresa norteamericana en producción de dibujos animados, porque se dio cuenta de que eso no se cerraba, la producción iba a seguir votando más técnico por la parte académica. Y dio sorpresa, pasaron como ni siquiera un mes y llega el representante de Hanna-Barbera, así como hay muchos representantes en estudios de abogados acá en Lima, hay empresas de abogados que tienen la representación que le controla los copyright a Walt Disney, a los estudios de Hanna-Barbera también, y en fin. Entonces llegó el uruguayo representante de Hanna-Barbera y nos dijo que estaban interesados, no obstante que no habían visto el trabajo nuestro, que ellos habían puesto mucha atención a nuestra producción y que podríamos nosotros hacer parte de las historias de Don Gato. Varias secuencias podríamos hacer nosotros, pero necesitaban que los directivos, los técnicos, fueran a capacitarse a Estados Unidos. Y principalmente se tenía que cerrar la parte de capacitación. Es algo pues que es demasiado sintomático que una empresa que no había visto nuestros trabajos, que esté interesado en que nosotros hagamos algo, y como requisito indispensable que nosotros cerráramos, para hacer el contrato, cerráramos la parte de enseñanza, la parte académica. A toda luces lo que se notaba era lo que ellos querían, desintegrarnos, deshacernos, ¿no? Y fue así de que apareció después, al poco tiempo, ¿te diste cuenta? Jorge Passos, cuando sucedió esto, él puso un grito en el cielo, pensaba que nosotros no nos íbamos a ir, entonces ahí se le prende poquito para hacernos ser más coherentes, más compenetrados con él y seguir
trabajando en la empresa. Oye, ahora eso fue por la parte de Hanny Barbera, pero Sí. yo recuerdo claramente. ¿Cómo estás? Hola. Con relación a los japoneses, justamente fue Eso, o sea, porque nosotros Fue primero eso. estábamos en la Claro, así, como- y de pronto como- se cambió todo, Como se dio cuenta, nos como se pusimos dio, mandiles, claro, la maqueta de arranque en 2 es meses que hicieron el unas asunto cosas es que impresionantes. quien dirigía la empresa tenía pues sus topos que le informaban de lo que íbamos haciendo, y la información que salió fue que nosotros no íbamos a aceptar eso y nos íbamos a retirar. Entonces, al escuchar él eso, tomó como estrategia para tratar de endulzarnos, decir de que él se había puesto en contacto con la Toen Company, que es una empresa japonesa, la más grande que hay, y con eso ya prácticamente pensaba de que nosotros íbamos a ceder y íbamos a actuar ahí, porque él dijo, van a venir, pero para que ellos vengan, nosotros tenemos que mostrarles que no somos solo esto, sino que tenemos ya un proyecto A futuro. que se va a realizar en Chaclacayo. Y se hizo La maqueta y se todo. hizo una maqueta que magistralmente la hizo Jorge Rivas, que es arquitecto, Claro. y la verdad que Con los carritos en la impresionó, puerta y todo. impresionó muchísimo, Celia ¿no? tenía 2 carros, con la uno para irse y distribución, otro para regresar. todo muy bien distribuido, muy bonito, y eso fue pues, él lo hizo con la idea de que nosotros íbamos a pisar el palito creyendo en eso, y lo que... Pero, ¿cuáles eran En las el fondo. perspectivas? O sea, según tú, según lo que hemos visto nosotros, ¿cuáles eran las perspectivas de Procesca sacando esas cosas que has contado tú ahorita? ¿Qué veías en nosotros? ¿Qué se veía en el grupo humano que éramos nosotros? Porque ahí habíamos hecho un corto inmenso de 33 minutos, habíamos hecho un montón de cortitos pequeños. ¿Qué proyecciones tenían ustedes que nosotros no lo supiéramos a futuro? O sea, pasando esa etapa, pues no llegó Hanny Barbera ni llegaron los japoneses, ya. Claro, claro. ¿Qué se iba a hacer? Ya, perfecto. El asunto fue que cuando sucedió eso, hice una reunión en mi casa. Fue un grupo Claro, y claro, hasta bastante la grande. madrugada, ese fue hasta el día siguiente. Sí, fue rápido. Sí. Y, Conversamos bastante. y ahora imagínense pues, si ustedes también lo padecieron, porque prácticamente eran como hermanos, Claro. ¿no? Yo también me sentí bastante frustrado, ¿no? Que esto no se llegara a cabo, pero también había personas que tenían sus necesidades, porque sabíamos Claro. que Jorge Pasos lo iba a seguir manteniendo. Así que le dije que eligieran los que se podían quedar, no era ningún problema, pero con la idea de que mañana más tarde nos podríamos reunir, porque ya la potencialidad, la calidad ya estaba demostrada. Pero el asunto es que siempre hay un inconveniente. Se trató de buscar una serie de personas que podrían ser personas que fueran financistas, pero aparecieron demasiados tigres, pues, que al final se perdía todo y... No, o sea, bueno, está bien eso que has contestado, sabíamos, porque nosotros al final nos teníamos separando y nos fuimos, ¿no? Y en parte nosotros también en solidaridad con ustedes, porque ustedes son los que presentaron su carta de renuncia y nosotros nos lanzamos detrás de ustedes. Sí. Pero yo te estaba preguntando otra cosa, sin nada de estos acontecimientos, ¿qué hubiese pasado en un hipotético negado ya si nosotros no hubiésemos atravesado por esos inconvenientes? ¿Qué hubiese pasado con nosotros? Ustedes tenían un plan a largo plazo, habían cortos que íbamos a hacer, la vida de Machu Picchu, no sé, o de Tupac Amaru. Había un poco de divorcio, porque... O sea, mejor dicho, había una planificación. Sí, había una planificación. Largo. Había una planificación que cuanto más crecía, más duda había en Jorge Pasos de que lo íbamos a dejar. Porque me acuerdo que ya había un contador, uno alto, guachano, uno alto, Ramírez Rodríguez, creo que de bigotito, el trigueño, muy alto, no sé si se acuerdan. Por ahí imitando
Puya, creo, ¿no? Que es el Uno de bigotito, alto, no me acuerdo. Que llegó con Pasos, habló, creo, ¿no? ¿Ah? Creo que con Pasos, con él, con el contador que comentas, habló, creo, en una oportunidad. Como Él Él es el que vino con Pasos, pues. él es el que paga. Vino con Pasos. Bueno, el y asunto él. fue que llegó un momento en que él se la jugó Sí. y me invita a almorzar y me dice, Carlos, me dice, va a pasar esto. Jorge Pasos no va a invertir más en esto porque él ya está con la idea de que tú con Pedro se van a ir con los muchachos, se van a ir con los muchachos. Entonces, mira, yo quiero, mi madre tiene mucho dinero, somos de Huacho, y sí lo demostró porque tenían en el edificio acá en Arenales, tenían 3 pisos y ellos alquilaban todo lo que es el equipamiento médico, con todo, tenían todo. Ellos alquilaban para clínicas. Gente de billete. Sí, tenía mucho dinero. Y me dijo, Carlos, tú con Pedro manejen esto, reconocemos la calidad de los chicos para que no se vayan y hacemos una empresa. Que yo siempre les he hablado a ustedes de lo que es no asalariados, sino hacer un accionariado, para que todos se sientan iguales y nadie que saque más que otro, en fin, ¿no? Y esa fue la idea de hacerlo. Y él me dijo, pues si Jorge Pasos se entera de esto, me vota. Y fue sincero, pero como te digo, cada vez que los proyectos se hacían más grandes en querer hacer cortos animados, ya había, porque había un laboratorio, por ejemplo, en la avenida Arequipa, que ellos querían que le hiciéramos para cada producto el efecto que hacía en el cuerpo. Una animación de eso. Sí, una animación, o sea, todo el laboratorio, no me acuerdo, como un laboratorio grande, ¿no? Entonces Jorge Pasos no lo aceptó porque tenía que firmar él de antemano, ¿no?, avalando que sí se iba a hacer, y por ahí como que por la duda, ya estaba ya Que lo dejen. es que cada quien actúa de acuerdo a como piensa. Ese fue el problema. Y por otro lado también que él comenzó a hablar individualmente conmigo, individualmente con Pedro. A Pedro la verdad lo ponía contra mí, a mí contra Pedro, pero ya habíamos hablado con Pedro qué es lo que sucedía, ¿no? Seguirle la corriente para ver hasta dónde va, ¿no? Y estuvimos en eso. Entonces vimos que prácticamente todo esto se iba a desintegrar porque no iba a dar el más dinero. Y cuando él compró los mandiles, todo esto fue su inversión para convencernos de que sí, los japoneses se habían interesado en esto, que era falso. Falso. Porque eso también lo comunicó el contador, el tesorero, el contador, el alto. Él nos dijo, hay que manejarlos así para que no se vayan, en fin, ¿no? Pero realmente nos incentivó de una forma impresionante. Sí, porque estábamos Yo ya soñaba con mi carro estacionado en la puerta. Yo cuñé, volamos. Ustedes conocen cómo soy de espontáneo. Un día conversando con Jorge, y eso parece que le dolió mucho cuando yo le dije, Jorge, tú puedes tener mucho dinero, puedes tener muchas influencias, pero nosotros estamos condenados a triunfar, le dije. Así le dije, estamos condenados a triunfar. Entonces eso comenzó él, cuando él comenzaba a jugar con su bigote, ya se sabía que estaba en... ¿Cómo? Sí. Pero ya el asunto no daba para Señor más. director, el video 5, por favor, para ver más o menos ya después de esta etapa de Proceja, que falta hablar un montón, pero como el tiempo es corto, tenemos que racionar la conversación. Me interesaba eso. El primer punto... señor director, viste, el señor director nos dice a nosotros que apaguen el celular, mira, ¿ves? Me interesaban los cortos pequeños que hicimos, se perdieron. Sí, como te Me digo, pues, interesaba, o nos interesaba, el corto de Grau y se perdió.
Él tenía sus topos. Mira, acá está, estas son unas cosas que se hicieron. Eso lo hice yo. Después de Procesca, ¿no? Empezando el año 80, ¿no? Sí, eso lo hice yo. Esas fueron las primeras cositas que hizo Carlos ya él fuera de Sesca, ¿no? Sí, eso se lo presenté al canal. Yo trabajé en Canal 4 y Canal 5, lo presenté ahí a la Crucillat. Y al Ya final, esta es la otra etapa ya La de... época de Antárquida. O sea, acá lo que yo he puesto en este video es el resultado Lo que hemos de todas las cosas que vinimos aprendiendo en Sesca y que después la llevamos por completo ya a la etapa profesional que nos tocó en todo lo que fueron los años 80, en los periódicos, en las revistas y todo eso, ¿no? Esto fue una cosa comercial que hicimos para el Banco de Lima. Ajá, Carlito, di algo tú, que tú no has dicho nada. Esta época ese es trabajo que hicimos con Vicente, Claro, o en la sea, época de Antárquida. ya, o Este sea, fue uno de los primeros que la gente- trabajamos, la ¿no? gente Recién se- la- yo llegué en el 83. la gente se fue, este es un trabajo que hizo Javier Prado. Este de la época ya después de que Sí, salimos después que Sesca, salimos de Sesca. ¿cierto? Creo que este se considerado el primer largo de animación que lo hizo para el episcopado, creo que lo hizo, no me acuerdo el nombre para las personas que hizo esto, ¿no? No lo había Pero es visto parte de su esto. trabajo. No, Dura no una lo había hora, visto. creo, y 15 minutos, algo así. Bueno, nosotros después de Este es Sesca un comercial nos también que dedicamos hizo a hacer él. los comerciales porque Vicente formó un grupo en lo cual jalamos mucho a las personas que habíamos estudiado en Sesca. Y fue a partir del año 83 que integré yo ese grupo y Ahí estaba hicimos, ¿cuántos ¿cuántos Meche? comerciales? Habremos hecho Este también. 15 mínimo, más, No, mucho hemos hecho ¿no? más de 300 comerciales. Sí, ha sido un trabajo muy fuerte, pero muy, muy bueno, ¿no? Esta es la etapa que hicimos con Máximo Cuya, Meche Mercedes Yoshioka, Carlos Claro. Campos, Manuel Loaiza, Jesús Quesada. Aquí yo aprendí mucho con Benicio, contigo, porque manejaba más la animación y bueno, me volví un poco más profesional, ¿no? Y de ahí ya pues cada uno emprendió su camino en... Estas son en cosas de diferentes Javier sitios. Prado, Es de Javier cortos Prado. que hizo. Él me cuenta que esta lo hizo en la etapa Sesca. post-Procesca, o sea, Ah. el grupo que se quedó, él se quedó hasta el año 88, Ya. en lo que era Procesca, hicieron todos estos cortos. Por cierto, de ese grupo que salimos nosotros, también fundamos El Club Nazca. el Club Nazca de Ahí Historieta, está nuestra primera revista. el Mona club, Lisa. el club de la Historieta también, Ajá. sacamos la revista Mona Lisa, que Saca la traía tuya Amazonas. De Carly, el color de Carlito, ¿no? Igual la de acá, mira. Estas son las Amazonas de primeras Calbur. revistas que sacamos, Amazonas de Calbur. Esta es la primera Hicimos exposición. exposiciones también de historieta, esto fue En con el Lima, Club Nazca. 88, Ajá, 88. 88. Sacamos también revistas de Sí, historieta, Cholo en este Vallejo. caso Vallejo. Esto fue de Pachas, Ya de la serie, ¿no? la Gran Sangre, fue el trabajo de Pachas. O sea, Lo de la sangre. se hizo ahí están tus trabajos también. Ya estos son, cuarto año de pintura en la Escuela de Bellas Artes. es un trabajo de Carlitos Campos en esa época. Los 90. Estas son caricaturas Las mías tuyas. también para los periódicos de esa Ajá. época. O sea, lo que quiero decir es que con esto, Acá cuando trabajamos Diario en Ojo. con el flaco Carlos. ahí está Croce. Ahí está Croce arriba. Mejía. Esta es la y exposición. también ya la primera exposición cuando hicimos el grupo artesano. Esta es la segunda etapa del grupo artesano. Ajá. Los tres son de Procesca. Ajá. Y los tres Y de de todo esto, un integrante de Procesca es el que tiene más premios en este país de humor gráfico. Salió de Procesca Film. O sea, el resultado de eso, o sea, esa era la intención del video, era demostrar que después de Procesca llegamos a llegamos a lograr muchísimas otras cosas. Claro, ahí En el ustedes campo profesional, ¿no? han visto una ínfima cosa de todos los trabajos que hemos hecho, porque se han publicado historietas, se han hecho cosas de humor gráfico. Animación. Carrie ha ganado más premios que no sé quién, entonces Pero al margen de mi persona, o sea, también hay colegas que están en la agencia de publicidad, Claro. los dibujos Claro, animados, y muchos están en editoriales que nosotros sabemos, colegas que han salido de esa generación que nos apoyó. saludo para Jorgito Carlito Chan Morán. también, que hizo un corto, pero lamentablemente no lo guardó, no sé qué pasó. Me dijo Javier Prado que él hizo un corto también en esa época, Sí. en la etapa esa de Sesca, de la post-Procesca.
Ya. pero se perdió, no sé qué. Él siguió haciendo el dibujo animado y creo que después se dedicó al diseño, ¿no? Claro, ahorita tiene su agencia de publicidad, si no me equivoco. Jorge Rivas también hace dibujos para libros, para niños y todo, Sí, hizo sí. unas producciones O sea, ese importantísimas. espíritu humano, ¿no? Por eso Diseñó hay las imágenes de los personajes de la guerra de los mundos. De los mundos. ¿Verdad? Oye, del eso- doctor Alarco. Nosotros íbamos a hacer, yo hice el storyboard, 5 storyboard de la Guerra de los Mundos. ¿Cómo se llamaba el tipo? El tío. Alarco. Al El arco. doctor Que fuimos a Alarco. su casa, ¿te acuerdas? Contigo fue. O sea, que una casa de... Casa de sueños. ¿no? Nosotros nunca en la vida habíamos visto una casa de una persona con tanto dinero, compadre, que la cosa hacer... Nosotros fuimos Estamos en los 80. en su Una casa. fantasía, su casa era una ¿El fantasía. chinito de quién? El chinito Era una del profe locura, Chinito, ¿no? compadre. Yo me quedo con una frase de Carlitos Morán, del profe, cuando termina de conversar con Pasos, ¿no? Hay una frase que él lo ha comentado acá cuando dice: tú tendrás todo el dinero que tengas, pero nosotros estamos condenados a triunfar. Esa generación que formó Carlos Morán, de verdad que fue una generación de oro, una generación que copó casi todos los espacios. Los 80. Sí, en artes gráficas, hablando en No general. solamente copamos Artes visuales. los espacios de artes visuales, artes impresas, Sí. exposiciones, fundamos clubs importantes, Sacamos una revista. sacamos revistas. Muchos traspasaron fronteras, Quesada, Cuya, Claro. todos inmigrantes. Y ya empezando los 90 nos fuimos yo por lo menos me fui, Claro. Jesús también, Máximo también, Ese hambre de éxito, ¿no? O sea, la gente que Calbur en Estados Unidos. Calbur en Estados O sea, Unidos, nadie se trabajó en el detuvo. comercio de todos los 80, Nadie se detuvo, de verdad. Él Sí, sí. también se fue. él me la estaba haciendo Silk Screen allá. Javier muy Prado bueno. también. Bueno, Javier Prado sí se quedó aquí, pero él continuó igual, ¿no? O sea, esa era la intención de eso, ¿no? O sea, decir que Procesca en realidad sí fue un hito importante para el desarrollo de un grupo de profesionales que copó todos los 80, Ha sido una Sí. prácticamente todo. Y sigue latente. Y seguimos hasta ahora, Y ¿no? seguimos, somos la última generación que todavía dibuja no, o sea, no en computadora, sino todavía con la tinta, con la pluma, el lápiz. ¿no? Vamos a colgar lo del, ¿cómo se llama? Lo de el Teniente Serafín, vamos a colgarlo en el Facebook, porque no le traigo esa serie que hizo Walter Solari. Lo vamos a colgar en el Facebook para que lo vean y lo disfruten. Impresionante. Magali lo presentó, no sabía yo. Bueno, les comentaré, pues, ¿no? Allá por los turbulentos años 2009, yo me desempeñaba, pues, en esa época como inspector municipal de Miraflores. ¿Y qué resulta de que hay un pasaje que se denomina pasaje de Dameros, que es un pasaje en la cual hay mesas empotradas, en las cuales hay un tablero, a las cuales solamente llevas tus piezas, sean de ajedrez o de damas. Entonces ahí la gente se pone a practicar ajedrez. Pero ¿qué resulta de que había un grupo musical, ¿no? Que se habían sentado, Él es actor. se habían sentado sobre las mesas, Voy a sacar mi carro. ¿no? A las 9 Y cierran. comenzaron a tocar su música, ¿no? En las cuales habían sentado sobre la mesa y habían puesto los pies en la banca. Entonces había una orden municipal de que estaba prohibido tomar esa postura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando voy y le intervengo, al final se retiran, ¿no? Pero para eso ellos habían llevado a una persona que les animaba, ¿no? Bueno, ya pues, al final se intervino y se retiró la Es persona. que le van a quitar el carro porque le van a cerrar la estación. Se retiró la persona y después a los 3 días, 4 días, Vamos a comerciales entonces. Que A termine ver. Solari y contar. ¿comerciales? Pues regresamos. proseguimos. Ya. Sí, ¿Y ese video lo tienes? No, yo no, pásamelo. Ya, pero... Ahora sí, señor. Ajá. Bueno, nada. Carlitos Morán
tuvo que salir volando porque le cerraron el estacionamiento, así que nos tuvo que dejar, no podía quedarse ya más tiempo, ¿no? Y Carrie está que no lo ven, te parece ya velocista, está a punto de salir corriendo también. Otro más. Pues nada, este programa fue especialmente hecho para que la gente conociera un poquito más de lo que fue Procesca Film, ¿no? Donde la mayoría de nosotros salió y se desarrolló como artista. Quiero agradecer a toda la gente que nos está viendo. Me dicen que hay más de 800 personas viendo el video, me parece espectacular. Y pues nada, le voy a dar a ellos un minutito a cada uno para que se despida de su gente, de sus acreedores, de la gente que le den plata y todo eso, ¿no? Y bueno, nada, esperando que hagamos un programa otro parecido a este, pero mucho mejor, ¿no? Porque hubieron algunas cositas que nos hicieron demorar y todo. Pero bueno, nada, comienza Carlitos. Bueno, tú que has hablado menos. Sí, ante todo agradecer a todas las personas que nos están viendo, que han conocido un poco de nuestra historia, de nuestros inicios en esta profesión tan hermosa que es el arte. Saludo a tu y hija, saludo a mi hija, a mi esposa, a mis hermanos. Un beso para mi sobrina. Saludo a todas las personas que nos están viendo y sobre todo a aquellas personas que no nos conocen, porque somos una generación ya un poco mayor, por decirlo, ¿no? Y bueno, como toda generación tenemos nuestras historias, anécdotas, y espero que haya una segunda entrevista sobre este mismo tema para ya contar un poco las cosas internas, ¿no? entre nosotros, ¿no? Claro. Y saludar mucho a todos. No contamos los chistes que iba a contar. Carlitos Morán iba a contar chistes y se fue. Nos ganó el tiempo, la verdad que nos ganó el tiempo. Y agradezco mucho esto porque realmente Sesca para mí, como mis amigos, ha sido el inicio de toda una carrera de tantos años, de publicaciones, caricaturas y una serie de cosas, y sobre todo el cariño de todos los amigos que están presentes, son más de 40 años, y esa amistad va a seguir por toda la vida. Y seguiremos adelante con nuestro arte hasta donde Dios quiera. Saludos a todos y muchas gracias. Bien dicho, Carlucho. Muy bien. Bueno, agradecer primeramente a Manuel Baiza por el nivel de organización que ha tenido para convocarnos en esta reunión tan importante que entiendo que va a ser el inicio de toda una etapa